10 errores que cometemos como padres al enseñar disciplina a nuestros hijos. Este estudio se hizo, ¿verdad?, para ayudarnos a entender ciertas cosas. La primera, la inconstancia entre el decir y el hacer. Utilizar el miedo como amenaza. Castigos irreales. Falta de argumentos. Gritar. Autoridad dividida. Exceso de negatividad. No conocer a tus hijos. Concepto erróneo de la libertad. Y permisividad con las nuevas tecnologías. Son los más conocidos dentro del mundo. Y esa es la razón por qué vemos tantos errores. Niños, jóvenes, yendo a las escuelas, sacando su coraje, sacando sus sentimientos, matando personas que ni fueron parte de la crianza de ellos, actuando de una manera, ¿verdad?, comportándose erróneamente. Las cárceles están llenas de este tipo de personas. Las escuelas, hay muchos maestros que ya no desean la educación. Prefieren trabajar en un trabajo secular que educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque miran este tipo de errores dentro de los hogares. Aún dentro de la iglesia podemos ver estos errores, tristemente. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Es el ejemplo que podemos siempre acudir. ¿Qué fue lo que hizo Noé para que su familia se uniera y se salvara? ¿Qué fue? Y es interesante, yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes conocen el pensamiento, la historia, ¿verdad? O han estudiado acerca de Noé, o han escuchado acerca de Noé, pero ¿qué fue lo que hizo Noé, verdad? Yo cuando estudié y analicé y empecé a ver estas cosas, dije yo, ¿quién podría ayudarme a mí a entender mejor las cosas? Y claro, Dios, ¿verdad? Pero a través de los ejemplos bíblicos, que es lo que siempre tenemos que buscar, ¿verdad? Y ejemplos que nos ayudan a mejorar en nuestras vidas delante de Dios. Dice Dios allá a través de Jesús en Mateo 17, versículo 20. Noten lo que dice Jesús. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y muchos quieren creer que es un efecto de poder sobrenatural, de poder decir, desaparece Dallas y ponte en este lugar. No está hablando de eso Jesús. No está hablando de ese tipo de fe. Está hablando de un control personal en cada uno de nosotros, de un dominio propio, de dominar todo nuestro pecado y decirle al pecado, sal de mí. Eso es lo que está hablando. Y por eso menciona, entonces, Noé hizo esto. Sabemos la historia, conocemos la historia y sabemos cómo estaba el mundo, a un punto donde Dios dijo, hasta aquí. Y el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, dice allí exactamente en Hebreos capítulo 11, donde conocemos, ¿verdad? Este capítulo es conocido como los héroes en la fe, pero ese nombre se le dio por el hombre, no por Dios. Pero notemos cómo allí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, noten lo que dice. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y si por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene
por la fe. Entonces, cuando Cristo dice, tendrás fe de esta manera, Cristo no está hablando de algo que nunca se había visto. Cristo no estaba hablando de algo que no podía el hombre hacer. Cristo estaba, tal vez cuando él estaba diciendo estas palabras, se estaba acordando de Noé, porque todo el mundo no tenía fe en Dios. El único que tenía fe en Dios era Noé. Entonces es importante saber esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé para que su familia se uniere y se salvara? Bueno, el escritor a los Hebreos nos explica lo que dijo Cristo, ¿verdad? Y nos ayuda a entender mejor la conquista de Noé. Entonces, Noé entendió. ¿Qué fue lo que entendió Noé? Bueno, Noé entendió la advertencia de parte de Dios. Y eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Noé entendió la advertencia de parte de Dios. Y es importante esto. Noé recibió las palabras de Dios y su fe lo hizo actuar ante lo nunca visto. Ahí lo dice bien claro. Nosotros ahorita vemos la lluvia y la vemos bien natural. Vemos las nubes que se empiezan a juntar y decimos, va a llover. Es bien natural para nosotros. No es algo que nunca hemos visto desde pequeños. De que tenemos uso de razón, hemos visto estas cosas. Bueno, en ese tiempo no existía eso. No existía la lluvia. No existía esa forma que Dios obraba en el mundo. Y cuando Dios le dice a Noé, vas a hacer esto porque va a llover, va a caer agua, voy a terminar con este mundo. Noé recibió, entendió, ¿verdad? Entendió la advertencia de parte de Dios. No dijo, si nunca se ha visto eso. Él entendió, dijo, ok, Señor, está bueno. Él no quiso perecer y mucho menos quiso que su familia pereciera y luchó hasta el último instante que tuvo para pregonar esta verdad. ¿Qué es lo que promete Dios ahora? Ya no va a acabar el mundo con agua. ¿Lo va a acabar con qué? Con fuego. ¿Alguna vez ha visto eso usted? No. Pero tenemos que recibir la advertencia, como entenderla, como la entendió Noé. Y determinar, no nada más salvarnos nosotros, sino salvar a nuestra familia. Y pregonar igual que Noé. Noé duró 100 años construyendo un arca. Noé duró 100 años predicando. Noé duró 100 años obrando con sus manos y obrando con su boca. Predicando, haciendo, actuando. Al momento que se despertaba, era lo que todo sabía hacer Noé. Echarle ganas. Él sabía que si dejaba un minuto de descanso, un minuto en el cual él se descuidara, no nada más la obra de Dios no iba a ser terminada, sino que todos ellos iban a perecer también junto con el mundo. Él entendió entonces. 100 años, imagínense, 100 años. Nosotros trabajamos un promedio, ¿verdad? Si usted empieza a los 15 años y se jubila a los 65, pues un promedio muy bajo, ¿verdad? De trabajo, comparado a 100 años de trabajo. Es interesante, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, he decidido, dice Dios, he decidido el fin de todo el ser, de todo ser humano, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Cuando Noé escucha estas palabras, Noé dijo, ok, Señor. No se puso a argumentar, no se puso a decir, no se puede, no hombre, mira, se me va a acabar el material, no hay suficientes árboles para cortar, para construir. Noé pudo haber puesto un montón de excusas para no llevar a cabo la obra de Dios. Pero Noé dijo, no, yo lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Tómelo lo que me tome, lo voy a construir ese arca. Que ahorita tenemos réplicas, ¿verdad? Si usted va a Kentucky, hay réplicas en el estado de Kentucky del arca de Noé. Y los que lo han visto, ¿verdad? Dicen, se maravillan, ¿verdad? De cómo una persona construyó todo eso. A mano. Sin las herramientas que tenemos ahora en nuestros días. Y es interesante, ¿verdad? Que Noé agarra ese compromiso. Y así de esa manera nosotros también tenemos que decir, ok, Dios va a destruir este mundo. Porque lo va a destruir, es la promesa de Dios.
A lo mejor nunca hemos visto esto, pero Dios lo va a destruir. Y tenemos que adquirir esa promesa de parte de Dios y entenderla. Y yo no quiero, yo no deseo, hermanos. Dicen que una de las peores muertes es ser quemado. Yo no quiero, imagínense ahora vivir eternamente quemándote. Wow. Yo he visto en las películas cuando están quemando así a las personas, claro que están actuando, pero aún así dice uno, está feo llegar a ver estas cosas, llegar a sentirlas de esa manera. Judas, noten Judas, el hermano de Cristo. Judas entendió, el hermano de Jesús. Judas por mucho tiempo no creyó en Jesús. Judas creció con Jesús. Judas escuchó a Jesús. Judas vio a Jesús en vida, vio al Mesías, vivió con él, convivió con él, pero no creyó en él. Hasta que Jesús resucitó y que los discípulos de Cristo empezaron a pregonar, a predicar su palabra. Y noten lo que dice Judas, versículos del 5 en adelante. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, dice, a los que no creyeron. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, dice Judas, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, si se corrompen como animales irracionales. Dice Judas, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿A qué se refiere? Camino de Caín. A una fe que no tiene base. Una fe que no es obediente a Dios. A eso se refiere. Hay de aquellos que quieren seguir a Jesús de lejos. Dice, y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. ¿Qué sucedió con Balaam? Balaam utilizó al pueblo de Dios para adquirir para su propia ganancia. Eso es lo que hizo Balaam. Él sabía que Dios no iba a destruir a su pueblo, pero le estaba sacando dinero al rey. Ya ves que utilizamos las cosas de Dios para nuestro propio beneficio. No debe ser así. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Coré hizo una gran división dentro del pueblo de Dios, porque él quería ser el grande dentro del pueblo de Dios. No quería aceptar que Moisés era el elegido de parte de Dios. Entonces es importante entonces ver estas cosas. Muchos hombres el día de hoy se hacen pasar y toman la autoridad de Cristo. Cristo es el que fue puesto en esta tierra para llevar a cabo la salvación. Pero hay muchas personas que toman el lugar de Cristo. Dice Judas, hay de ellos. Hay de ellos. Da las tres bases bien importantes de la tentación de Jesús. Judas entendió la tentación que Jesús recibió por Satanás. Él la entendió. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dice, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, dice, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales, dice Judas, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces usted puede vivir su vida de acuerdo a ellos. Puede vivir la vida de acuerdo a los ángeles, haber conocido a Dios y apartarse.
Puede vivir como aquellas personas que Sodoma y Gomorra, que simplemente decidieron dar placer a sus vicios, a sus pensamientos. Puede hacerlo también, nadie lo va a detener. Por eso es de que mira el mundo con tanto pecado. Yo sé que se ha preguntado usted, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Porque Dios le da la oportunidad que usted decida cómo se la dio a ellos. Puede usted seguir sus pensamientos y seguir a Jesús de lejos. Puede creer usted que está en las cosas de Dios y utilizar las cosas de Dios para su propio beneficio, lo puede hacer. O puede tomar el lugar de Cristo si quiere también. Dios no lo va a detener. Eso es lo que está diciendo Judas. Pero tenga la seguridad que en el día del juicio lo único que va a recibir, dice Judas, son tinieblas. Entonces necesitamos entender, igual que Noé, necesitamos entender que la única forma de ser salvos de una destrucción tan terrible es siendo obedientes a Dios. Es la única manera. Dejar nuestros prejuicios, dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro ego y llenarnos de humildad. Eso es lo importante. Dice ahí la segunda carta a los tesalonicenses, noten ustedes, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, para que entendamos, y nuevamente ya lo hemos leído, pero para que entendamos, porque a veces que nos preguntamos, ¿y cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? Bueno, nos da Pablo cierta luz tocante estos días, ¿verdad? Este día del juicio, el día del fin del mundo. Dice ahí 2 Tesalonicenses capítulo 1, del 5 al 12. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Dios es justo. No va a ser un juicio, ¿verdad? Que va a ser irracional. No, va a ser un justo juicio. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Dice, por el cual asimismo padecéis. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o sea, los que decidieron simplemente no saber nada de Dios. Dice, ni obedecen el evangelio de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, noten ustedes, ¿qué van a sufrir? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre, dice Pablo, por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, dice, vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que va a suceder. Y tenemos que creerlo. No piense como aquellos hombres, ¿verdad?, que menciona el apóstol Pedro. Desde niño se ha dicho que se va a destruir el mundo y ya tengo 30, 40, 50, 60, 90 años y no ha sido destruido. No piense así. Mejor obtenga la verdad de Dios, obtenga la promesa de Dios, haga la suya, como lo hizo Noé. ¿Para qué? Para que cambie su vida, para que empiece a obrar de la manera que Dios espera, y cuando llegue ese día, Dios no lo pesque desprevenido. Dios lo pesque ocupado en su obra, trabajando, haciendo lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y es bien importante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé? Entendió la advertencia de parte de Dios. Él supo que la única manera de poder mantener su mente, su corazón recta y justa era en la obra. Una mente desocupada, como dice el mundo, ¿verdad?, es taller de Satanás. Por eso es de que la mente necesita estar siempre ocupada en las cosas de Dios, siempre meditando, siempre tratando, siempre obrando, siempre buscando. ¿Por qué? Porque si no, usted le da oportunidad a Satanás, y créanme que Satanás no pierde su tiempo.
Satanás nos destruye. Él espera, Él es paciente. Es como aquellas personas que están observando el día que usted deje la puerta sin candado. Usted dice, no, ¿cómo saben ellos? El día que a usted se le olvida cerrar algo en su casa, dejar algo con candado con seguridad, casi siempre por lo regular, llega usted a su casa y ¿qué sucede? Faltan cosas. El día que usted baja su guardia como padre y deja esa confianza con sus hijos, ¿qué sucede? Pasan cosas. Entonces, tenemos que mantenernos firmes, como lo hizo Noé. No importa qué edad tengamos, no importa qué tan cansados estemos. ¿Ustedes creen que no se cansó Noé? Que no hubo días que Noé dijo, otra vez a cortar este árbol y a hacer balotes, a hacer esto, hacer aquello. Yo creo que sí. Pero ¿qué lo impulsaba a hacerlo? Haber entendido la advertencia de Dios. También él entendió que su objetivo en la vida había sido determinado por Dios. Él entendió eso. Que el objetivo de él, su existencia, había sido determinada por Dios. Noé no solamente recibió las palabras de Dios, sino que puso en marcha la encomienda que Dios le había pedido. Puso en marcha, se puso a obrar. Y hago estas preguntas. Lo que escogió Dios, ¿lo escogió Dios a Noé porque era buen carpintero? Antes de eso usted escuchó si no era buen carpintero. A lo mejor ni sabía nada de carpintería. Podemos asumir tantas cosas, ¿verdad que sí? A lo mejor no sabía nada de madera, no conocía, porque usted nota las especificaciones de parte de Dios. Quiere decir que Noé no tenía ni la menor idea de cómo debería hacerse las cosas. Ya ves que nosotros también no tenemos ni la menor idea de cómo vamos a ser cristianos, de cómo vamos a cambiar nuestra vida, de cómo debemos obrar para Dios. ¿Habría alguna vez Noé construido un arca? Tampoco. ¿Tenía Noé lo monetario para sustentar todos los materiales especificados por Dios? Tampoco. Siendo una persona justa, ¿cómo le obedecieron su esposa e hijos en algo tan irracional? Porque esa voz que Noé escuchaba era que no le escuchaba a su esposa y a sus hijos. Es interesante, ¿verdad? Cuando Dios hablaba con Noé, hablaba directamente con él, nada más. Entonces imagínense llegando Noé, mi amor, hijos, vénganse, vamos a construir un arca. Y aquí están las especificaciones. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué Noé? La esposa. Porque el mundo va a ser destruido en agua. Imagínense, llegando con esas noticias Noé, se ha acercado la esposa y ¿quién te dijo eso si nunca se ha visto? No, hombre, besarla tú solo, ¿verdad? Pudo haber pensado la esposa, o yo voy a seguir cocinando, yo voy a hacer, pero no. Notaron algo en Noé, una determinación en Noé que dijeron, vale la pena seguir a mi padre, vale la pena seguir a mi esposo. Es algo bueno. A lo mejor no lo entiendo como él lo entiende, pero voy a empezar. Y empezaron a trabajar 100 años, imagínense. ¿Cuántas veces no llegarían las amistades de sus hijos? Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Haciéndole caso a tu papá, hombre. Vete. Llegaron las novias, y en lugar de ¿qué? De sacarlos de esa obra, ¿qué sucedió con las novias? Formaron parte de la obra. Es interesante, ¿verdad? Vieron la decisión de sus hijos, la convicción, ¿verdad? En lo que Noé estaba haciendo, que ellas en lugar de sacar a los hijos de él y decirles, ¿saben qué? Vénganse para acá, ellas dijeron, no, vamos a trabajar con ustedes.
Vamos a formar parte de esto. Es interesante, ¿verdad? Cómo es que en lugar de perder números, adquirieron números. Cuando hay convicción de esta manera, cuando obramos de esta manera. Entonces, a lo mejor yo no sé mucho de estas cosas, a lo mejor nunca me he memorizado un versículo, a lo mejor nunca no he aprendido ni a leer, a lo mejor nunca he hecho esto, a lo mejor nunca he... Dios abre las puertas, Dios pone los medios. No, pero yo no tengo, hermano, no tengo lo monetario para esto, para aquello. Confía en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Confía en Dios. Ponte en oración. Deja que Dios obre en ti, que cambie tu vida, para que tu familia mire estas cosas y que formen parte de ellas. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos bien conocidos. Noten ustedes del 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué lo diría Pablo? Porque tanto historial, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es la primer mandamiento con promesa. ¿Con qué propósito, Señor? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay que honrar a vuestros padres. Hay que amar a vuestros padres. Dice, y vosotros padres, en lugar de seguir esos 10 errores, ¿verdad? Vamos a seguir este consejo de parte de Dios. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Déjense de seguir. Recuerdo yo, ¿verdad?, cuando mi esposa se embarazó de mi hijo Sergio. Llegué yo a la casa y a ella le gustan mucho los libros, le gusta leer bastante. Yo, la verdad, no tengo ese hábito. Recuerdo que llegué a la casa, un montón de libros. ¿Qué esperar durante el embarazo? ¿Qué hacer en estos meses? ¿Qué hacer en aquellos meses? ¿Qué hacer en el primer día? ¿Qué no hacer en los primeros meses de tu niño? Un montón de libros. Ella ya tenía su plan bien hecho. Y le digo, ¿y eso qué es? Si no irá con esto, no va a haber errores. Me digo, qué triste, ¿verdad? No se lo dije, ¿verdad? Pero yo pensé, dije, qué triste es cuando sigues. Y mi única pregunta que le hice yo, bueno, de todos esos que escribieron libros, ¿cuántos de ellos son padres? Dice, pues ninguno. Dije, ¿cómo vas a recibir consejos de personas que nunca han sido padres? Fue mi pregunta. Que no tienen ni la menor idea de cómo llevar a cabo esta función. Pero así es el mundo, ¿verdad que sí? Así somos. Dejamos que el mundo nos guíe hacia el Padre cuando el mundo no tiene ni la menor idea de cómo ir al Padre. Es interesante. ¿Qué nos dice Pablo? Aquí está el libro perfecto. ¿Quieres un guía? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted este dicho? Dice, si Dios hubiera enviado a mi hijo con un manual, tal vez yo hubiera saber qué hacer. ¿Nunca había dicho eso usted o nunca lo ha pensado, nunca lo ha escuchado? ¿Verdad que sí? Dios dio el manual. Dios dio el manual. Pero el problema es que nosotros no queremos abrirlo. Ese es el problema. Como buenos hispanos, ¿verdad? Siempre sabemos cómo construir algo sin tener que usar un manual. Al último nos faltan y nos sobran tornillos y son los problemas que vemos nosotros en nuestras familias. Noé no hizo eso. Noé permitió y dijo, Señor, dame el manual. Le dio el manual Dios y le dijo, aquí está el manual, aquí está lo que necesitas y si te mantienes aquí, derechito, no va a haber ningún problema. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Al hijo tiene que obedecer al padre y a la madre en el Señor. El padre tiene que guiar a su hijo en el Señor. ¿Cómo podemos llegar a vencer? En el Señor. Es la única manera.
No hay otra manera. Solamente en el Señor. Deje de escuchar a Jesús. Se viene una ola de problemas. Usted abre una rendija pequeña, pero esa rendija pequeña, en un mes, en un año, ya no es una rendija pequeña. Es una abertura que nadie va a poder cerrar. Ciérrela ahorita que hay tiempo, que hay oportunidad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Noten cómo Pablo le dice ahí en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dice, sino con buenas obras. Y eso es para el hombre y la mujer. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, la mujer que aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice, pero se salvará engendrando hijos. Dice, si permaneciere en fe, amor y santificación. ¿Con qué? Con modestia. ¿Verdad? Hombres, mujeres, la humanidad entera tienen que prepararse. Tienen que seguir adelante, dejar de escuchar al mundo, escuchar a Dios, escuchar a Cristo. Escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo a Noé un vencedor. Eso fue lo que hizo que sus hijos trabajaran en la obra. Eso fue lo que hizo que su pareja formara parte de su evangelio, de su salvación. Eso fue lo que hizo que todos entraran al arca y que todos fueran salvos. ¿Eran personas perfectas? No. Pero justas. Hoy puede ser usted justificado solamente por medio de la obediencia al Evangelio. Si usted no ha obedecido el Evangelio, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual usted puede decir, hoy dejo de ser Sergio Luna y de aquí en adelante empiezo a ser cristiano. El nombre perfecto que Dios ha dado a sus hijos. Si usted ya fue bautizado y por X causa, ¿verdad?, se ha retirado del conocimiento de Dios y ha adquirido conocimiento del mundo y prefiere el conocimiento del mundo, hoy le digo con toda reverencia, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial, que deje esa actitud. Deje ese orgullo, deje ese rencor, deje todo eso. Arrepiéntase. Una vez me dijo un hermano, dice, pero ya mis hijos ya están grandes, y tengo nietos, y tengo eso, y tengo aquello. Mientras hay vida, hay esperanza. Empieza a cambiar desde este momento. Y sus hijos, ¿qué edad tenía Noé cuando empezó la obra? Ya estaba grande. No importa la edad que usted tenga, en el momento que usted decida hacer la obra de Dios, va a empezar como un imán a juntar a su familia en las cosas del Señor. Tal vez usted no lo vea, tal vez usted muera, pero créame que poco a poco Dios va obrando. No en el tiempo de nosotros, porque el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Pero hay que tener fe de que Dios va a cambiar esos corazones. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y lo esperamos, ¿verdad? Y espero en Dios que estas palabras nos ayuden a mejorar nuestra vida.